Hoy te muestro cómo ahorrar aunque tu ingreso sea variable, con un método realista y flexible, diseñado especialmente para quienes no tienen un salario fijo cada mes. Si tus ingresos suben y bajan constantemente, es normal que te cueste planear, cubrir tus gastos o incluso pensar en ahorrar. Pero eso no significa que sea imposible. En este vídeo vas a descubrir un sistema que no depende de montos exactos, sino de porcentajes ajustables que se adaptan a lo que ganas cada mes. Además, aprenderás a crear un fondo base que te dará estabilidad en los meses más bajos, sin necesidad de hacer recortes extremos ni renunciar a lo esencial. Este enfoque es simple, práctico y puede aplicarse desde el primer ingreso que recibas, sin importar si es mucho o poco. Suscríbete al canal Educa tu billetera, donde tu dinero aprende a trabajar por ti. Y empecemos. Número 1. El problema de tener ingresos irregulares. Tener ingresos irregulares es una de las principales barreras para organizar las finanzas personales. Cuando no sabes cuánto vas a ganar el próximo mes, resulta difícil planear tus gastos, establecer metas de ahorro o simplemente cubrir lo esencial sin estrés. Esta inestabilidad crea un ciclo donde solo se vive el presente económico, sin pensar en el futuro ni en la posibilidad de construir una base financiera sólida. Imagina el caso de Juan, que trabaja por cuenta propia. Un mes gana $600, al siguiente 1.200 y el próximo apenas 400. ¿Qué hace Juan? En los meses buenos se da gustos, paga deudas o cubre gastos que tenía pendientes. En los meses bajos recorta como puede, pide prestado o simplemente se atrasa. Sin una estrategia clara, cada mes se convierte en una improvisación. Este patrón genera ansiedad, sensación de escasez y la idea de que nunca alcanza. Además, muchas personas que viven así caen en la trampa de pensar que ahorrar solo es posible cuando se gana un monto estable o elevado. Pero en realidad, el problema no es cuánto se gana, sino la falta de estructura. Y esa estructura no tiene que ser rígida ni complicada. La clave está en tener un sistema que se adapte al ingreso, por más variable que sea. No se trata de imponer reglas fijas o montos imposibles de mantener, sino de entender que incluso con ingresos cambiantes, es posible crear una base ordenada para tus finanzas. El error más común es esperar a tener un mejor mes para empezar a ahorrar o a organizarse. Pero si eso nunca llega, el desorden se vuelve constante. Ahorrar con ingresos variables requiere cambiar la mentalidad. No esperar a tener estabilidad para actuar, sino crear estabilidad a partir de lo que tienes hoy. Y para lograrlo, se necesita un sistema simple, flexible y basado en decisiones conscientes cada vez que entra dinero. No necesitas ganar lo mismo siempre. Necesitas tener un sistema que se adapte a ti. El objetivo de este primer bloque es que entiendas que el verdadero problema no es la cantidad que entra, sino cómo la manejas. Aunque tus ingresos cambien, tus necesidades siguen ahí. Y es justamente por eso que necesitas una estrategia. A continuación, vamos a ver cómo construir ese sistema flexible, usando porcentajes que se ajustan a cualquier ingreso, y creando un fondo base que te ayude a mantener el equilibrio, incluso cuando ganes menos. Es más sencillo de lo que parece, y puedes empezar desde tu próximo pago. Número 2. El sistema porcentual flexible. Una de las mejores formas de manejar ingresos variables es aplicar un sistema porcentual. A diferencia de los métodos tradicionales, donde se asignan cantidades fijas para cada gasto, el sistema porcentual se adapta automáticamente a lo que ganas, sin importar si ese mes recibes poco o mucho dinero. Es un método flexible, intuitivo y muy fácil de aplicar, incluso si no tienes experiencia previa con presupuestos. Este sistema se basa en dividir cada ingreso según porcentajes predeterminados. No necesitas saber cuánto vas a ganar el próximo mes, solo necesitas tener claro cómo vas a dividir lo que entre. Así reduces la improvisación y tomas decisiones ordenadas desde el primer momento. La clave está en mantener la misma estructura, sin importar el monto. Aquí te presento una fórmula práctica y efectiva que puedes usar desde hoy. 50% para gastos esenciales. Aquí entra la renta, comida, transporte, servicios básicos y cualquier gasto necesario para vivir.
10% para ahorro inmediato. Este es un ahorro que se guarda antes de gastar en cualquier otra cosa. Puede ser para metas personales, emergencias o futuro. 10% para fondo base. Hablaremos más de esto en el siguiente bloque, pero es un colchón de seguridad que te ayuda a cubrir los meses difíciles. 30% para uso libre o ajustes. Puedes usarlo para pagar deudas, darte gustos, invertir, educarte o, si quieres, ahorrar aún más. Veámoslo en acción con un ejemplo. Imagina que este mes ganaste $600. Aplicando el sistema, 50% para gastos esenciales, $300. 10% para ahorro inmediato, $60. 10% para fondo base, $60. 30% restante, $180. Este último bloque del 30% es muy versátil. Si ese mes tienes pocos compromisos, puedes usarlo para ahorrar más o adelantar pagos. Si hay gastos inesperados, puedes cubrirlos sin tocar tus ahorros principales. Lo más poderoso de este método es que no importa si el próximo mes ganas $800 o $400. La fórmula se adapta sola. Solo debes respetar el orden. Primero divides el dinero y luego lo usas. No al revés. Además, este enfoque ayuda a desarrollar disciplina. En lugar de gastar lo que entra y ver si sobra algo para ahorrar. Con este sistema, el ahorro viene primero. Y eso, con el tiempo, hace una gran diferencia. El sistema porcentual flexible transforma la manera en que ves tu dinero. Ya no reaccionas ante lo que ganas, sino que decides con claridad cómo vas a usarlo. Así dejas de depender de la suerte o del próximo mes bueno, y empiezas a construir una estabilidad real con lo que ya tienes. En el siguiente bloque vamos a profundizar en una de las partes más importantes de este sistema, el fondo base. Ese pequeño colchón que puede marcar la diferencia entre vivir al límite o con tranquilidad. Número 3. El fondo base. El fondo base es el pilar que da estabilidad a quienes tienen ingresos variables. Es en esencia un colchón financiero que se va construyendo poco a poco durante los meses buenos, para cubrir los meses en los que entra menos dinero. Su objetivo no es acumular grandes cantidades de inmediato, sino garantizar que tus gastos esenciales estén cubiertos sin necesidad de endeudarte o recurrir al crédito. Piensa en el fondo base como una red de seguridad. Si cada mes logras separar una pequeña parte de tus ingresos, incluso si es solo un 10%, estarás creando una reserva que puede salvarte cuando los ingresos bajen. Este fondo no es lo mismo que un fondo de emergencia, porque no está pensado para imprevistos médicos o reparaciones, sino para mantener tu estabilidad mensual. Es tu salario de respaldo. El primer paso para construirlo es definir tu meta base, es decir, cuánto dinero necesitas para cubrir un mes completo de tus gastos esenciales. Si, por ejemplo, tus gastos fijos promedio son $600, ese será tu objetivo inicial. No necesitas alcanzarlo de inmediato. Puedes hacerlo en etapas, como un termómetro que se llena poco a poco. Supongamos que cada mes logras apartar $60 al fondo base. En 10 meses ya habrás reunido los 600 necesarios para cubrir un mes completo de tus gastos. Si un mes tus ingresos bajan a la mitad, puedes usar una parte de ese fondo para compensar la diferencia y luego volver a llenarlo cuando el ingreso aumente. Así logras estabilidad sin interrumpir tus metas. Este sistema funciona porque elimina la ansiedad de no saber si podrás cubrir tus gastos. Cuando tienes un fondo base, los altibajos de tus ingresos dejan de ser un problema urgente. Pasas de reaccionar a planificar. En los meses buenos, alimentas tu fondo. En los meses bajos, lo usas estratégicamente. La clave está en mantenerlo siempre en movimiento, pero nunca dejarlo vacío. Para visualizarlo, imagina un termómetro de ahorro que se va llenando con cada aporte. Al principio parece lento, pero con constancia, verás resultados concretos. Este proceso también genera motivación. Saber que cada aporte te acerca a una meta concreta te da una sensación de progreso y control. Otra ventaja del fondo base es que te permite evitar errores comunes, como usar tarjetas de crédito para cubrir gastos temporales o pedir préstamos que luego se vuelven una carga. En cambio, tú mismo te prestas de tu propio dinero, sin intereses ni presiones externas.
El fondo base convierte la inestabilidad en previsibilidad. No elimina la variación de tus ingresos, pero sí elimina el caos que esa variación causa. Con un sistema porcentual y un fondo base bien aplicado, tus finanzas dejan de depender del azar y empiezan a depender de tus decisiones. En el siguiente bloque veremos cómo mantener el control para que este sistema funcione de manera constante, sin importar los altibajos del camino. Número 4. ¿Cómo mantener el control? Tener un sistema flexible es el primer paso, pero mantenerlo en el tiempo requiere constancia y organización. Muchas personas comienzan motivadas, pero abandonan al segundo mes porque no tienen herramientas claras para sostener el hábito. Por eso en este bloque te comparto prácticas simples que te ayudarán a mantener el control de tus finanzas, incluso con ingresos irregulares. La primera recomendación es separar tu dinero por categorías o sobres, ya sean físicos o digitales. No importa si usas una app, cuentas bancarias diferentes o sobres de papel. Lo importante es que cada porcentaje tenga un espacio propio. Así evitas la tentación de gastar lo que ya habías destinado a ahorro o a tu fondo base. Cuando el dinero está mezclado, se gasta sin darte cuenta. En segundo lugar, automatiza tus transferencias si tienes acceso a banca digital. Cada vez que recibas un pago, realiza en ese mismo momento las divisiones por porcentaje. Puedes programar transferencias recurrentes o hacerlo manualmente, pero el objetivo es que esta acción sea inmediata. Cuanto más tardes en separar el dinero, mayor será la probabilidad de gastarlo todo. Otra práctica clave es llevar un registro semanal de ingresos y egresos. No necesitas una hoja complicada, basta con anotar cuánto recibiste y cómo lo repartiste. Esto te dará claridad y te permitirá identificar patrones. Sabrás en qué meses ganas más, cuándo necesitas ajustar y cuánto estás acumulando realmente. Este registro también te ayuda a tomar decisiones más informadas. Además, es importante que revises tu promedio de ingreso al menos cada 3 meses. Suma lo que ganaste en ese periodo y divídelo entre 3. Ese número te servirá como referencia para ajustar tus porcentajes o reforzar tu fondo base. Si tu promedio baja, puedes reducir gastos libres o aumentar el porcentaje de ahorro para protegerte. Si sube, puedes adelantar metas o aumentar tu fondo. Finalmente, mantén presente una idea central. Este sistema no busca la perfección, sino el progreso constante. Habrá meses en los que no puedas ahorrar lo planeado, y está bien. Lo importante es no abandonar el método. Adaptarte no significa rendirte, sino ajustar sin perder de vista tu objetivo. Tener control sobre tu dinero, sin importar cuánto ganes. Con estas prácticas, el sistema porcentual flexible y el fondo base se vuelven sostenibles en el tiempo. No necesitas controlar todo al detalle, pero sí mantener una estructura mínima que te ayude a tomar mejores decisiones. El control financiero no se trata de rigidez, sino de claridad, constancia y pequeñas acciones repetidas cada vez que entra dinero. En el próximo bloque veremos cómo todo esto se aplica en un caso real. Te mostraré cómo una persona con ingresos variables logró construir estabilidad usando exactamente este método. Verás que es posible, incluso empezando desde cero. Caso práctico. Para que veas cómo este sistema funciona en la vida real, vamos a conocer el caso de Ana, una diseñadora freelance que vive en Colombia. Como muchos trabajadores independientes, sus ingresos cambian cada mes según los proyectos que recibe. Durante mucho tiempo, Ana vivía con la sensación de que el dinero nunca alcanzaba, sobre todo cuando tenía un mes flojo. A pesar de ganar bien en algunas temporadas, no lograba ahorrar ni organizar sus gastos. Cuando descubrió el sistema porcentual flexible y el concepto del fondo base, decidió probarlo durante 3 meses. En enero, Ana ganó $500. Aplicó la fórmula del sistema. 50% para gastos esenciales, $250. 10% para ahorro inmediato, $50. 10% para fondo base, $50. 30% para libre uso o ajustes, $150. Lo interesante es que ese mes pudo cubrir sus gastos sin problemas, y además separar dinero sin sentir que se estaba privando de todo. Al mes siguiente, en febrero, tuvo un mejor ingreso,
$800. En lugar de aumentar sus gastos, mantuvo los mismos porcentajes. $400 para gastos, $80 para ahorro, $80 para fondo base, $240 para libre uso. De esta manera no solo reforzó su fondo base, sino que también logró ahorrar más sin esfuerzo extra. Para marzo sus ingresos bajaron a $550, pero gracias a lo acumulado en el fondo base, no sintió la presión de recortar drásticamente sus gastos. Utilizó $40 del fondo para cubrir una parte de la renta y mantuvo su rutina de porcentajes como si nada hubiese cambiado. Al terminar el trimestre, Ana había acumulado $180 en ahorro inmediato y $160 en su fondo base. Esto sin dejar de vivir ni hacer ajustes extremos. Más importante aún, había creado una estructura que podía sostener a largo plazo. Ana aprendió que el secreto no está en cuánto entra cada mes, sino en cómo decides usarlo desde el primer día. Aplicando porcentajes en lugar de montos fijos y construyendo un fondo base mes a mes, transformó su relación con el dinero. Lo que antes era incertidumbre, ahora es claridad y control. Este ejemplo demuestra que sí es posible ahorrar con ingresos variables. No necesitas ganar una fortuna, solo necesitas un sistema que funcione para ti. En el próximo bloque, te dejo con un resumen clave para que tú también empieces a aplicar este método desde hoy. Ahorrar con ingresos irregulares no solo es posible, sino que puede ser más fácil de lo que imaginas si aplicas un sistema diseñado para adaptarse a ti. Lo importante no es tener un sueldo fijo, sino tener una estructura flexible que te permita tomar decisiones con claridad cada vez que entra dinero. Recuerda estos 3 puntos clave. Primero, usa porcentajes en lugar de montos fijos. Eso te da libertad sin perder el control. Segundo, construye un fondo base. Es tu red de seguridad en los meses bajos y te permite mantener estabilidad sin endeudarte. Tercero, mantén el hábito. Registra tus ingresos, separa el dinero apenas lo recibas y ajústate con intención, no por impulso. No necesitas esperar a tener ingresos altos para organizarte. Puedes empezar con lo que tienes hoy, aplicando este método desde tu próximo pago. No importa si ganas poco o mucho, lo que importa es cómo lo usas. ¿Tú también tienes ingresos variables? Cuéntame en los comentarios cómo los manejas y qué estrategias has probado. Y si quieres seguir aprendiendo más métodos como este, suscríbete al canal Educa tu billetera. Aquí tu dinero aprende a trabajar por ti.